Durante esta semana ya están funcionando las 13 comisiones que están encargadas de revisar las acusaciones constitucionales que se presentaron contra jueces de la Corte Suprema en lo que se ha denominado el caso Hermosilla o caso Audios. Solamente la del juez Muñoz no tiene que ver con este caso en particular. Pero hubo un parlamentario que mediante un sorteo integra las 2 de las 3 comisiones que revisan la acusación constitucional. La primera, la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, el señor Jean-Pierre Matus, y la segunda, la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco. Hablamos del diputado Roberto Arroyo, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, diputado, antes de entrar en materia, cuando usted salió electo en las 2 comisiones, sus mismos colegas le decían, oiga, vaya a jugarse un quino, vaya a jugarse un loto. ¿Lo hizo o no lo hizo? Compré un loto. Me compré un loto de verdad, así que en eso estoy, ya que todos me lo pedían, fue como un chiste, pero la verdad es que, fíjate que matemáticamente la probabilidad que yo salga la primera, una en 355, claro, es lógico, sí, pero que salga 2 seguidas es 1 dividido por 155 al cuadrado. ¿Tú sabes qué posibilidad me da esa? ¿Cuál? Yo la tengo sacada, mira, me da un 0.0000444. O sea, es una posibilidad bajísima. Por lo tanto, hoy día es un tema que esto no lo da ni para la matemática, porque llega a un número de la probabilidad que la matemática no da, que tienes que buscar otros factores. Y para mí, lo veo más allá de la matemática, sí, lo veo como un tema de responsabilidad, incluso desde un sentido divino, como un hombre del Partido Social Cristiano, un hombre creyente, y que me toca esta doble responsabilidad frente a todas estas situaciones que hoy día se pueden considerar de corrupción, de la manera en que los jueces llegan, ¿no es cierto?, a ser titulares, que son la vanguardia de la gente que defiende en justicia todo lo que la gente vive, y vemos cómo son nominados de alguna manera media oscura. Diputado Arroyo, bueno, ya dejando de lado las circunstancias que lo llevaron a integrar estas 2 comisiones y, bueno, dejando ahí en stand-by el tema del loto, porque ahí nos tiene que contar cómo le fue. Diputado, bueno, fuera de broma, ya esto es un tema bastante serio, están involucrados jueces de un poder del Estado, nada más ni nada menos que la Corte Suprema, en ciertas determinaciones que tienen que ver con favores, con conversaciones, con atribuciones que quizás los jueces y los magistrados no debieran tener. ¿Cuál es su opinión, primero general, diputado, de lo que ocurrió con este caso? Bueno, la verdad es que si nosotros no hubiéramos tenido el acceso al caso Audios, tampoco nos habríamos enterado de esto. La misma jueza Vivanco en algún momento dijo que la verdad de la verdad, dijo, ningún juez de cada Supremo llega por obra divina del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes esas declaraciones, que lo has escuchado, te das cuenta que hay un sistema que funciona de manera paralela en estas nominaciones. Y eso es lo que está mal, porque impide la verdadera justicia. No hay resoluciones después conforme a derechos, sino que conforme a favores, porque si llegaste por favores, tienes que cumplir favores. Y eso hace que también esté cuestionada en el caso de la ministra Vivanco por varios casos que ella llevó en su momento siendo magistrada. Y obviamente que se pueden revisar nuevamente cuáles fueron esos fallos y algunos casos express. Entonces, para mí no solamente está el tema judicial, sino que está todas las leyes orgánicas. Y desde el inicio de mi diputación dije que el problema de Chile son todas las leyes orgánicas. ¿Cómo se eligen a los jueces supremos? ¿Cómo se eligen a los jueces del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se elige el fiscal nacional? ¿Por qué ahora, por ejemplo, el fiscal nacional resguarda todos los chats privados o personales del señor Hermosilla? La pregunta mía es, ¿quién determina qué es personal y qué no? ¿O se está también tapando, encubriendo? ¿Por qué no querer tener transparencia? Dentro de estas leyes orgánicas también tenemos
el funcionamiento del servicio de impuesto interno y muchas otras, dentro de esta ley, mucha gente que es de denominación política. Entonces hay una interdependencia del poder político, en este caso con el Poder Judicial y con mucho el Tribunal Constitucional. Entonces así el Tribunal Constitucional no va a poder ejercer o sus fallos no van a ser en cuanto al derecho constitucional, sino que más bien por la presión política. Los jueces del Tribunal Supremo, finalmente algunos fallos no van a ser en conforme a derecho, sino conforme también a la presión política. Esa interdependencia política que existe es la que nosotros de alguna manera necesita una reestructuración, una transformación y un cambio profundo. Y es por eso, diputado Arroyo, que hemos escuchado mucho de hablar de un cambio en lo que usted nos decía, ¿no? Por ejemplo, en el nombramiento de los jueces. Esto de que finalmente son designados por el presidente de la República y apoyados por el Senado, ¿usted cree que esto ya no debiera ser así? Yo creo que es que cuando se prestan para este tipo de cosas y se descubren este tipo de cosas y que lamentablemente tenemos que verla a través de situaciones circunstanciales como el caso Audio, de ahí sale esto, que tuvimos que saber del tema de fundaciones por una situación privada y particular y después se estudia lo demás. ¿Cuántas cosas hay escondidas que no sabemos? Entonces necesitamos tener sistemas que sean mucho más transparentes, tanto para la elección de los jueces, el Tribunal Constitucional y muchas otras entidades que corresponden, ¿no es cierto?, a nuestra institucionalidad, porque esa es la que hoy día está en juego, esa es la que hoy día perdió credibilidad y es la que tiene que recuperar frente a la ciudadanía de quienes son responsables. Ahora, diputado Arroyo, en cuanto a las acusaciones constitucionales presentadas, tenemos 3 acusaciones constitucionales en contra de los jueces de la Suprema. Bueno, tenemos una acusación presentada en contra de la ministra Toá. Se intentó presentar una acusación constitucional en contra del presidente Boric. ¿Cómo ve usted la figura de las acusaciones constitucionales? Sobre todo ahora que a usted que le toca integrar 2 de las comisiones que analizan. Bueno, efectivamente es una de las herramientas que tiene el Congreso. Creo que sí, al cambiar la cantidad de diputados, no cambió el quórum porque creo que el quórum de 10 es muy bajo para poder, debería mejorar ahí un poquito más, aumentar el quórum para que las acusaciones constitucionales no sea una herramienta mal utilizada, ¿no es cierto? Y como es una herramienta que corresponde al Congreso, necesitamos que tenga también una buena utilización. En cuanto a la acusación contra Carolina Toá, bueno, yo la he presentado el grupo de republicanos y yo la verdad que vengo hace tiempo también solicitándole a la ministra, yo como diputado, le pedí que para las fiestas patrias pudiera tener personal militar custodiando, solo custodiando los lugares de alta afluencia. ¿Qué tuvimos? 37 muertos por disparo. No estamos hablando de los muertos por accidente, 37 por disparos. Y cuando se le pidió esto, y ella dijo que no, porque no había una constitucional, una herramienta constitucional. Pero si tú piensas, llevan más de 2 años con una excepción, un estado de sitio de excepción en el sur, acotado. O sea, esto es solamente hacer un decreto, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas lo van a ocupar. Entonces hay un poco de soberbia siento yo un poco de soberbia en cuanto a soluciones que uno les pueda entregar y no las toman. Por ejemplo, el problema de la balacera de Quilicura, de Lampa, donde murieron más de 20 personas, que fue antes del 18. Sí. Y salen diciendo que la solución en este caso va a ser colocar una cárcel en Santiago. Eso lo hicieron con una maldad enorme. Pero para eso le presenté soluciones al ministro Cordero. Le dije, mire, esto no es un problema del hotel, sino las camas de hotel. Si usted tiene una celda con 2, y esto está conversado con la asociación de gendarmes, no es una idea mía solamente. Si tiene 2 camas y usted puede poner 4, algo que está haciendo, duplicando la capacidad carcelaria sin gastar un peso en tener que construir otra cárcel más. Pero nuevamente digo yo, de alguna manera no te escuchan. Yo siempre me he sentido un diputado que no soy de oposición, más bien soy de proposición. Y voy y propongo ideas que son buenas y obviamente no son escuchadas, entonces yo digo, ¿qué está pasando? Aquí hay un poco de soberbia y en una administración que necesita y que no reconoce que de repente alguna buena idea también la pueden aportar la gente que quiere aportar a Chile. Diputado Arroyo, volviendo al tema de los magistrados de la Suprema, ¿qué le parece a usted que en forma paralela se haya abierto una
carpeta de remoción en contra de la magistrada Vivanco, que esté involucrado de alguna manera también el ministro Matus y que desde oposición se presente entonces también esta acusación en contra del ministro Muñoz por lo que ocurrió con su hija y esta información privilegiada que se le entregó para comprar un departamento. ¿Cómo veo esta figura y esta cierta teoría del empate que podría haber a la hora de presentar las acusaciones constitucionales contra los magistrados? Bueno, siempre acá se politiza mucho esto, ¿eh? Aquí en el Congreso es algo que yo he visto desde el día uno. Todo se politiza, porque si aquí hoy día ocurre esto con los jueces, porque son nombrados uno por la izquierda, otro por la derecha, para que digamos que no es así, ¿no es cierto? Para buscar un equilibrio también político y dentro del Poder Judicial. Pero si no vamos más lejos, recuerda que el gran mega incendio de Valparaíso, la derecha armó una comisión investigadora para poder tener antecedentes, va a poder pegarle palo al gobierno. Y la izquierda arma una misma comisión investigadora para poder tener antecedentes para salvar a Macarena Ripamonti, la alcaldesa, porque no había planes de evacuación. Pero la pregunta mía y mi mirada es, ¿qué pasa con la gente, con aquellos que sufrieron, las víctimas, más de 100.000 personas que murieron, que todavía no sabemos los números completos de las personas? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción? ¿Cómo vamos a evitar que vuelvan a ocurrir estos incendios? ¿Cómo vamos a reconstruir y devolver la casa a la gente? ¿Cómo vamos a hacer planes nuevos para evitar que todo esto ocurra? Es la politización lo que impide que avance en la ayuda realmente a la gente. Y acá justamente está la politización también respecto a este tipo de cosas. Finalmente termina todo politizándose acá y perdiendo el sentido de lo que corresponde hacer en justicia. Diputado, primero, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro de estas acusaciones constitucionales? ¿Cómo ve usted el camino? ¿Cómo ve usted lo que pueda ocurrir en la sala? Y segundo, si nos puede comentar en cuanto al cronograma de actividades, de lo que se viene de ahora en adelante. Se espera, me imagino, que se presenten las defensas de los magistrados ante las comisiones. Ya el magistrado Guillermo Matus, Jean-Pierre Matus, dijo que él va a presentar, nos entregó a la comisión revisora, que va a entregar su defensa por escrito este viernes. Por lo tanto, nosotros lo revisamos y el lunes nos reunimos y desde ahí empiezan a correr los 6 días. Ya en ese programa nosotros encontramos que vamos a estar todos los días trabajando, pero vamos a tener el jueves completo para poder terminar ese despacho con las conclusiones de cada uno de los diputados que conforman la comisión revisora. Entonces ya tenemos ese cronograma para poder entregarlo a la sala con el informe positivo o negativo de la comisión, dependiendo de las votaciones de cada uno, y la sala, que es soberana, votará primero la cuestión previa y después la acusación de fondo. Perfecto. Eso sería entonces ya para la próxima semana, estaríamos en condiciones ya más o menos de revisarla. La próxima semana de terminar ahí ya las conclusiones de cada uno, y en la que sigue es lo más probable que pase a la sala la acusación para que se vea la cuestión previa y después la discusión de fondo o votación de fondo, ya que puede ser positiva o negativa en cuanto a la acusación constitucional. En cuanto a la defensa de la ministra Vivanco, ¿no se ha sabido nada? No hemos sabido nada todavía. Ella tiene 10 días, ¿ya? Sí. Después de 3 días que ella tiene para ser notificada, tiene 10 días. Por lo tanto, está dentro de su plazo de hacer su defensa, designar también a las personas que van a estar o que va a invitar. Ya está la gente o la parte acusadora que han presentado sus acusaciones, han declarado que hay algunos fallos, pero que en realidad no afectan el fondo de la acusación. Ya pues, diputado Arroyo, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Atentos estaremos al trabajo de las comisiones de acusación que usted integre y por supuesto también a lo que pueda ocurrir finalmente en la sala de la Cámara. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Roberto Arroyo, quien participa en 2 de las 3 comisiones que analizan las acusaciones constitucionales presentadas contra jueces de la Corte Suprema.